reuniones. Y mientras tanto vamos buscando Filipenses capítulo 2. Bueno, muy bien. Saben que un bosquejo es un esqueleto de un pasaje. Hay algunos escritos de la Biblia que es un bosquejo bastante claro, el pensamiento del autor, como por ejemplo Romanos, es bastante fácil, más o menos fácil de separar. Algunas otras cartas es mucho más difícil porque el argumento del autor, por su temperamento, por su personalidad, su manera de escribir, fue diferente. Entonces el argumento lo iba llevando, a veces dando vueltas, a veces con un sentimiento pastoral cargado de sentimiento y de emoción, cambiaba a veces la línea de su pensamiento, todo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es palabra de Dios. La inspiración fue de tal manera que los autores no perdieron su personalidad, su manera, no fueron marionetas, sino que cada uno conservando, cada uno de los autores, ¿no? Pablo, Pedro, Juan, conservando su personalidad, su manera, su historia, escribieron exactamente las palabras que Dios quería. Y entonces aquí tenemos una especie de bosquejo de la carta de Filipenses. Fíjense que ahí en la hoja que ustedes tienen dice que este bosquejo está basado en uno que hizo René Zapata, un comentarista. Lo adaptamos un poco, pero más o menos es la estructura de él, y hemos estado compartiendo en distintas reuniones distintos hermanos. Fíjense que una manera de dividir la carta es por capítulos, y los títulos representan bastante lo que enseña el capítulo. Por supuesto que puede haber alguna discrepancia, alguna otra manera de verlo. El bosquejo no es la Biblia, pero el bosquejo ordena bastante, entonces uno más o menos le da idea de cómo va avanzando el pensamiento y el argumento de la carta. El capítulo 1 podría titularse magnificando a Cristo, el 2 imitando a Cristo, el 3 conociendo a Cristo y el 4 gozando a Cristo. Por supuesto que los temas hablan de alguna cosa más que eso, pero eso más o menos engloba. Recuerden que si usted tiene abierto ahí en Filipenses, que como todas las cartas, empieza con la salutación, que está en capítulo 1, versículos 1 y 2, y la acción de gracias. El primer día empezó hablando Daniel de este tema y tocó justamente esos dos bloques, del versículo 1 al 11 del capítulo 1. Lo que hizo Daniel aquel día también fue hacer como una pequeña introducción. La introducción a los libros de la Biblia, ¿qué es? Ponernos en contexto de en qué ocasión fue escrito el libro, en qué año más o menos, quién lo escribió, a quién se lo dirigió, cuál era el tema, la causa. ¿Recuerdan más o menos en qué año fue escrita la carta a los filipenses? Aproximadamente. Por ahí, 61, 62 puede haber sido. ¿En qué situación la escribe Pablo? Estaba prisionero. ¿En dónde estaba prisionero? ¿Por dónde? En Roma. Bien, estaba prisionero en Roma. Los destinatarios son los filipenses, es decir, los ciudadanos, la iglesia de la ciudad de Filipos. ¿A qué distancia estaba Filipos de Roma? Más o menos. Esto no lo dijimos. Son unos 1000 kilómetros. ¿No estaba eso? Si ustedes buscan hoy en Google, buscar entre Roma y Filipos, usted lo pone y sale la distancia más. Google te dice cómo ir, van en colectivo o en auto, después tienen que cruzar en ferry desde Italia a lo que sería Grecia y después seguir unos 1000 kilómetros más o menos en línea recta. Peaje en la ruta, les aviso por si ustedes pensaban ir. Pero, ¿qué tenía vínculo Pablo con los hermanos de Filipos? ¿Cómo los conocía? ¿Lo estuvimos hablando? Había estado, había recibido una ofrenda. Entonces, el día que veíamos la introducción con Daniel,
fue a algunos de los pasajes, por ejemplo, en Hechos 16. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, no llega a Filipos, da una vuelta y vuelve a Antioquía. Justamente una de las ciudades más afectadas por el terremoto de ahora. De allí salieron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, después salieron Pablo y Silas. Entonces sale el segundo viaje misionero, recorren algunas de las ciudades, pero Pablo y Silas dicen, vamos un poco más allá, a lugares donde no habían llegado el Evangelio. Lo recogen a Timoteo, que si ustedes han estado leyendo la carta de Timoteo, de Filipenses, Timoteo es uno de los personajes principales. De hecho, no empieza la carta, dice Pablo y Timoteo. Era la manera en que se escribía. Estaban los dos juntos, los dos escriben, aunque vemos que el autor es Pablo. En ese segundo viaje misionero lo toman a Timoteo, que era un joven muy promisorio, con buena reputación entre los hermanos, buen testimonio, se circuncida para no tener problemas con los judíos y arrancan el segundo viaje misionero. Ese segundo viaje misionero lo que hacen es visitar rápidamente algunas ciudades de las que ya había iglesias que habían fundado pero por medio del apóstol Pablo antes, y enseguida dice, vamos más allá. Y es cuando viene que el Espíritu Santo no les permite ir a cierta parte de Asia, no les permite ir para la izquierda, no les permite ir para la derecha, y entonces ve Pablo en visión de noche, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces la primera ciudad virgen, el segundo viaje misionero de Pablo, es Filipos. El primer lugar donde Timoteo, el joven acompañante misionero, se va a encontrar sin un lugar de una iglesia, van a ir a territorio virgen a buscar a los judíos, a los que quieren escuchar. Se encuentran primero con una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira, o sea, de donde, a donde el Espíritu Santo no le había permitido ir, esa mujer era de ahí, porque Dios tenía un plan, ¿no? Pero ahí se funda la iglesia en Filipos, entonces era muy cara esta iglesia al corazón del apóstol. Y Timoteo para él también, y después vamos a ver que le aparece aquí en la carta. Entonces nosotros vimos en el capítulo 1, si lo revisamos así a vuelo de pájaro, que él da muchas gracias por los hermanos. Después en el versículo 12, nosotros tenemos ahí el punto 3 del capítulo 1, Cristo magnificado a través del sufrimiento. Es lo que nosotros tenemos puesto en el bosquejo, el punto 3. Ahora en el verso 12 del capítulo 1 les va a decir, quiero que ustedes sepan que mi prisión, en vez de ser un fracaso para el Evangelio, más bien resultó gloria para el Señor. Cristo magnificado a través del sufrimiento, porque mis prisiones se hicieron patentes en el Evangelio en todo el pretorio. Todos saben que estoy por Cristo. Todos los soldados romanos que Pedro nos contaba estaban encadenados, cada 4 horas o cada cambio de turno se tenían que estar. Todos pasaron por turno atados al predicador del Evangelio. Entonces ahora todo el pretorio, todos los soldados han escuchado el Evangelio. Incluso al final de la carta, se les manda saludos a los hermanos, especialmente los de la casa del César. O sea que hasta la casa del emperador había llegado el Evangelio. Entonces Pablo le dice ahí en los versículos, miren, Cristo fue glorificado a pesar de que yo estuve preso. Ese sería un título que le podríamos poner al pasaje. Después, el punto 4 del capítulo 1, que lo compartió Esteban, versículos 19 al 26, Cristo también fue magnificado en cuerpo y vida. Era lo que Pablo decía. Ya sé que yo me muera, o que me quede vivo, lo que yo quiero es que el Señor sea glorificado. Si estoy prisionero y después me llama el emperador y me mandan a la muerte, o si soy liberado y eso es mejor para la obra, Cristo sea glorificado. Por eso el título ahí es Cristo magnificado en nuestro cuerpo y vida. Y los últimos versículos del capítulo 1, que son del 27 al 30, Cristo magnificado en nuestro conducta. Es decir, lo que decía Eduardo el miércoles pasado, que yo no pude estar, pero lo pude ver en la grabación, que Seba subió, que nuestra conducta sea digna del Evangelio. Entonces Pablo en este capítulo habla mucho de cómo, sea porque prisionero, porque hay oposición, porque su cuerpo está encadenado, porque puede morir o vivir, por la conducta, que todo esto redunde en que Cristo sea magnificado. Ahora pasamos al capítulo 2, que vamos a ver simplemente los primeros 4 versículos brevemente. Fíjense que hemos dividido ahí en semejanza a Cristo, que son estos 4 versículos. Vamos a leerlos. Dice, por tanto, capítulo 2, verso 1, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esté bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, pues hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo,
Continúa. Este es el pasaje conocido, el cual dice, Cristo, estando en igualdad de gloria y de posición con Dios, no tuvo como algo demasiado grande a retener, y entregó esa posición, tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros y murió. Dios le resucitó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es la parte que sigue. Y en el bosquejo, el del capítulo 2, la parte 2 dice ejemplo de Cristo, en versículos del 5 al 11. Y así continúa, digamos, dando más ejemplos, y al final de Timoteo y Epafrodito, al final del capítulo 2, ejemplos para imitar. Ahora nos vamos a entrar en los versículos 1 y 4. Como ahora Pablo va a exhortar a los hermanos a que imiten al Señor. Después les va a dar el pasaje ese tan conocido que se llama de la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Ese pasaje que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se humilló, se despojó, vino a nuestra condición. Es el gran ejemplo que tenemos. ¿Para qué pone ese ejemplo Cristo Pablo en los versículos 5 al 11? Hacer énfasis en lo que dice ahora en los versículos 1 al 4. Ustedes, hermanos, tienen que tener esta actitud. ¿Qué es entonces lo que les va a decir? Miremos un poquito los versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, verso 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Ese es el gran pedido de Pablo en estos versículos. Que los hermanos cuidaran la unidad. William MacDonald dice, existía una corriente soterrada de contienda en la iglesia. No, que esta es una iglesia de la que Pablo habla muy bien. Pablo los quería mucho. Pablo dice varias cosas buenas de los hermanos, pero lo que se deja ver en varios puntos de la carta es que había una corriente subterránea, una posible amenaza de que los hermanos se pelearan, que hubiera división, que los hermanos empezaran a generar roce. Entonces, yo hice una lista de todas las veces donde aparece algo que da la impresión de que Pablo sabe que puede ser que empiece a haber algunos roces entre los hermanos. Versículos 15 al 18 del capítulo 1, Pablo dice, hay algunos que predican por contienda, parece que hay una rivalidad. Predican el evangelio, pero hay facciones, como si fueran los de la otra iglesia, como si fuera, eso era en Roma, donde él estaba. El verso 27, que era el que hacía énfasis Eduardo el miércoles pasado, es, yo les pido esto, hermanos, que combatan unánimes, firmes del evangelio. ¿Ven la palabra ahí? Unánimes. Ustedes dicen un mismo espíritu combatiendo por el evangelio. Que le está haciendo énfasis en que la manera de pelear por la causa de Cristo es en unidad, no todos disgregados. El versículo 2, quizá clave del capítulo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Es ahora lo que vamos a mencionar. El verso 3 y 4 le va a decir, no hagan cosas por contienda y vanagloria. Y hay varias cosas más. En el 2.14 dice, hagan todo sin murmuraciones, sin andar criticándose a las espaldas uno a los otros, con una actitud de perdón. Verso 21 del capítulo 2, miren el ejemplo de Timoteo. Todos buscan lo suyo propio, pero ahí lo tienen a Timoteo. Bueno, hay varios más, y otro muy marcado es el 4.2. Dice, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Por qué lo dice eso? Bueno, tiene una lista más larga, pero vamos a avanzar. Se nota en la carta que Pablo está contento, se nota en la carta que la alegría, el gozo es uno de los temas principales de la carta. También se nota que esta hermosa iglesia había amenaza de pelea entre los hermanos. Eso nos puede pasar a nosotros también, y entonces aquí tenemos una hermosa lección para que nosotros prestemos atención. Cuán importante es para el Señor que nosotros conservemos la unidad. Cuando se levanta rencor, se levanta falta de perdón, se levanta el chisme, se levanta el roce, nosotros tenemos acá una gran instrucción del Señor de que hay que combatir eso. El cuerpo de Cristo no es solamente, o mejor dicho, el templo de Dios no es solamente nuestro cuerpo físico, el templo de Dios es también la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3 dice, el templo de Dios sois vosotros, hablando de la iglesia. El que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Lo que está diciendo así es el que atenta contra la unidad de la iglesia, el que va generando discordia y contienda, Dios se va a poner en contra. Entonces hay un llamamiento, como en esta carta, que nosotros cuidemos la unidad. Y ese es el centro de este pasaje del versículo 1 al 4 que nos estamos ocupando. Y que le hemos llamado semejanza a Cristo. Porque se nos invita, se nos ordena a imitar al Señor Jesucristo en esto. Y tener esa actitud de cuidar a los hermanos. Tener esa actitud de humildad
evita los problemas, en tener esa actitud de poner al otro por encima mío, en tener esa siempre, esa disposición constante de cuidar la unidad de la congregación. Y eso es como es el Señor Jesucristo, que después en los versículos 5 al 11 va a hablar todo ese detalle, cómo el Señor no pensó en sí mismo, sino en los demás, y por el bien de los demás actuó. Entonces tenemos ahí en el versículo 1 todas estas condiciones. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, ese argumento condicional sí. Pero no es un sí de duda, sino un sí de argumentación. ¿Recuerdan el pasaje de Colosenses 3 que dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba? No es que está en duda eso. Es que lo está poniendo un dado que. Dado que habéis resucitado con Cristo, y acá lo mismo, dado que hay tanta consolación en Cristo, dado que hay consuelo en Él, dado que hay comunión en el Espíritu, dado que hay afecto entrañable, que han encontrado todo eso en Cristo, entonces la respuesta deseable, lo normal, lo que dice después, sientan lo mismo, tengan esa actitud de unidad. Una condición, pero dada por cierta. Es como si uno le dijera, por ejemplo, no sé, un padre a su hijo, bueno, si yo soy tu padre, me tenés que respetar. No es que no lo es, no es que está en duda, sino que es lo que está diciendo. Y aquí es lo que hace Pablo. Los vocablos que se utilizan ahí para consolación y consuelo son paraclesis y pramución. Hemos seguramente conocido que el Consolador, el Espíritu Santo, es el Paracleto. Son dos palabras que tienen juntas, estos vocablos llevan la idea de tanto consolación para el que está afligido como exhortación y ánimo. Las palabras aparecen en otros versículos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:11 y 1 Corintios 14:3, después lo pueden buscar si quieren. La idea que conlleva este pasaje es de ánimo y de exhortación, de consuelo y de aliento. Entonces lo que está haciendo Pablo es traer al Señor Jesucristo como base de su exhortación. Él lo hizo varias veces. Por ejemplo, en Romanos 12 dice, ruego por las misericordias de Dios. Trae a Dios y le dice a los hermanos, miren, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, pero ¿cuál es la base de mi ruego y de mi exhortación? El Señor. Y acá dice también, hermanos, ¿han ustedes encontrado en Cristo exhortación, ánimo, consuelo? ¿Han encontrado en el Espíritu comunión? Como dice un escritor Spencer, la presencia de Jesucristo tiene poder para agitar el corazón. La presencia de Cristo tiene poder para estimular las emociones y para constreñir la voluntad. Sigue acumulando los argumentos, ¿no? Dice, si han encontrado comunión del Espíritu Santo, hermano, eso es algo que para nosotros es tan rico, tan valioso. ¿Por qué razón estos himnos que nosotros cantamos, que como recién decía Leo, esto tiene 100 años, 200 años, 300 años, ¿por qué tienen tanta riqueza para nosotros? Porque el Espíritu que movió a los hermanos, que con su corazón y su poesía y su música escribió eso, es el Espíritu que a nosotros nos hace vibrar las mismas cuerdas de nuestro corazón. Nosotros amamos la iglesia y nos sentimos así porque es la comunión del Espíritu. La palabra comunión es koinonía y significa participación de algo común. Eso es comunión, no solamente comunicación, no solamente unidad. Comunión en la Biblia es participación de algo común y principalmente de lo que participamos es del Espíritu Santo. Lo que hace la gran diferencia entre nosotros y un club de barrio, un grupo de amigos, o lo que fuere, es la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros. Es lo que nos hace hablar el mismo idioma. Yo no sé si los hermanos que han estado de vacaciones estos días pudieron visitar una iglesia, si han tenido la oportunidad de unos días que ustedes tuvieran, no sé, cuando viajaron a visitar a su hija que estaba en otro país o a unos hermanos que están en otro lado, y uno va a una iglesia, uno empieza a charlar y dice, estos hermanos, qué comunión que se siente, parece que uno se conociera de tanto tiempo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces Pablo le está hablando a estos hermanos que los quiere tanto y le dice, les voy a hacer un pedido, hermanos. ¿Pero saben en base a qué se los voy a pedir? En base a lo que ustedes han encontrado en Cristo. La exhortación, la bendición, la fuerza, el ánimo, el consuelo, la consolación que encontraron en Cristo. En el amor que ustedes han experimentado. La comunión del Espíritu Santo y también, como dice, por las entrañas y la misericordia. Hermanos, ¿ustedes han sentido ese afecto entrañable unos por otros? ¿Ustedes lo sienten por mí? Creo que en el capítulo 2, no sé si han podido leer la carta, pero es de mucho provecho que a medida que vamos avanzando en el estudio vayamos leyendo toda la carta completa, una vez, 2 veces, 3 veces, porque eso ayuda mucho. Epafrodito y Timoteo tenían un gran afecto por los hermanos de Filipo.
Epafrodito era uno de los filipenses. Y Timoteo tenía un afecto especial por esa iglesia que fue como su primer campo virgen en la obra misionera. Y los amaban, se sentían tristes porque se habían enterado que se habían enfermado, tenían el corazón ligado. Entonces Pablo le dice, hermano, yo estoy apelando a las entrañas de ustedes, lo que ustedes han experimentado cuando vinieron a Cristo, a todo eso que ustedes han sentido. Ahí les va mi petición. Y hace una paráfrasis William MacDonald que dice, por cuanto hay tanto aliento en Cristo, por cuanto su amor tiene una persuasión tan inmensa, por cuanto el Espíritu Santo nos une a todos en una comunión tan maravillosa y por cuanto hay un afecto tan entrañable y compasivo del cristianismo, cual ustedes han bebido, que yo les llevé, que yo también abrevé, deberíamos convivir en feliz armonía unos con otros. Ahí viene la petición. Yo me copié también un comentario que hace Crisóstomo, Juan Crisóstomo al verso 2, porque ahí viene la petición de Pablo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ven lo que le va a pedir Pablo? Completen mi gozo. Ahora, en el versículo 1:4, capítulo 1, verso 4, Pablo le había dicho, yo siempre en todas mis oraciones ruego por ustedes, pero con gozo. Se nota acá en la carta que Pablo los quería y estaba contento y que no es que era una iglesia que le daba muchos dolores de cabeza, era una iglesia que le producía mucha alegría. En el capítulo 4 le dice, hermano, estoy lleno, me enviaron a mis necesidades, tan contento. Ahora yo estoy mucho más contento por la platita, más que por la platita que mandaron, o el dinero, o los abrigos, o lo que le hubieran mandado de ayuda económica. Estoy contento porque ustedes revivieron su cuidado por mí. Entonces en el versículo 2:2, Pablo, que los quería tanto y que les alegraba mucho a los hermanos a él, le dice, terminen, completar mi gozo, llenen la medida. Porque estoy muy contento, pero falta un cachito. Y es esto, hermanos, que parece que están surgiendo problemas entre ustedes. Y entonces, yo le voy a hacer esta petición que después va a decir, basado en el ejemplo de Cristo, ahora lo voy a hacer en lo que ya hemos encontrado en Cristo. Y Juan Crisóstomo fue uno de los que se llama los padres de la iglesia. Padres en el sentido de que fueron los primeros que empezaron a hacer defensa de las doctrinas, los primeros que empezaron a escribir las enseñanzas, los primeros que tuvieron que reflexionar sobre la teología, empezaron a venir los primeros ataques a la iglesia. Nosotros tenemos una doctrina elaborada de la Trinidad, por ejemplo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros encontramos los textos que continuamente lo apoyan. Hemos sido instruidos en la doctrina y en la enseñanza por hermanos que han reflexionado en la doctrina y nos la enseñaron. Nosotros la tomamos y después vamos a ver si la Biblia dice lo que es. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Este hermano Juan Crisóstomo fue uno de los que escribió en aquella época. Él hace un comentario sobre esto, siglo IV, y hace un comentario sobre el verso 2. Dice que la exhortación no pareciera hecha a gente que estaba muy deficiente. Fíjense que Pablo dice, por favor, tócame un poco de gozo. No dice eso. Pablo les dice, completen mi gozo. O sea, le está diciendo, ustedes ya han empezado a plantar en mí eso. Ustedes ya han empezado, por su ejemplo, por su ofrenda, por lo que yo oigo de ustedes, me han dado una gran porción de paz y de alegría. Yo quisiera que esto llegue al tope de la medida. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, ¿qué querés, Pablo? ¿Es que te ayudemos a ser libre de tus peligros? ¿Es que te proveamos para todas tus necesidades? No, eso no. Yo lo que les pido para eso que falta es que ustedes apaguen el fuego que parece encenderse de problemas entre ustedes. Lo que yo les pido es que sean de una misma mente y que tengan el mismo amor. Esto que ustedes ya han empezado, que continúen siendo de un mismo corazón, de unanimidad y una misma mente. Miren, dice Crisóstomo, con cuánta repetición y con cuánta frecuencia va a decir lo mismo, porque esto es lo que mueve el corazón del apóstol. Que tanto el verso 1 como el verso 2 parece que es una acumulación casi de sinónimos o de repeticiones, lo mismo porque Pablo tenía su corazón puesto en eso. ¿Qué es lo que va a decir en el fondo? Hermanos, si ustedes en Cristo encontraron lo que no se encuentra en otro lado, si la comunión del Espíritu llena el corazón, hay consuelo en el amor, si han visto cómo entre nosotros podemos tener afecto entrañable, ¿qué les pido, hermanos? Encarecidamente, más ofrenda, que me vengan a ayudar, que me envíen más hermanos, les pido esto, hermano, que va a ser lo que me termine la gota que falta de mi corazón. Aplaquen
germen de división que está surgiendo entre ustedes. Mira, y lo